Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. Importantes de la iglesia y que no acuden al Padre Eterno para ver qué es lo que el Padre Eterno desea. Es por esta razón que usted va a ver que en diferentes congregaciones se eligen pastores por votación. Se eligen pastores por simpatía, se eligen diáconos, se ordenan, se entregan credenciales, pero no porque Dios lo haya dicho, sino porque ellos lo deciden aquí en la tierra. Repito, sea por simpatía, sea por votación, sea por la razón que sea. Y de esa manera bloquean lo que Dios está diciendo, usurpan posiciones de lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, no hay autoridad delegada por Dios y designada por Él. No hay verdadera autoridad espiritual. Lo que hay es una imposición terrenal. Y es por eso que esto es demoníaco. Demoníaco. Porque aquí se manifiesta un espíritu de competencia y un espíritu de control de autoridad. Cuando yo era católica, yo pertenecía al grupo de jóvenes de la Capilla San Martín de Porres de San Germán. Y yo recuerdo aquel viernes que era reunión de jóvenes. Vamos a llamarle culto de jóvenes, reunión de jóvenes. Y yo recuerdo que un gran amigo, como un hermano mío, su nombre es Pedro Ramos, llegó a mi casa y dijo: vámonos, que tenemos reunión. Vámonos, Marlene, vámonos, Roberto, mi hermano adoptivo, vámonos, Joselito, que tenemos reunión. Estoy recogiendo la mayor cantidad de votos posible, porque esto es lo que queremos: este presidente, este vicepresidente, este secretario, este tesorero. Y recuerdo que Pedro, mi amigo, muy conocedor de temas políticos, decía: y estoy listo para recusar votos. Él pensaba que estaba en campaña. Y allí a mí, obviamente, mi mamá y mi papá no me dieron permiso para ir, pero yo estaba ansiosa de saber lo que había pasado. Y cuando terminó la votación y escogieron la nueva directiva de los jóvenes de la Iglesia Católica, Pedro llevó a mis hermanos a casa y Pedro dijo: todo está bien. Salió como yo lo esperaba. Lo que quiero subrayar es que nunca se oró. Nunca se le preguntó a Dios: ¿tú estás de acuerdo con este liderato? ¿Tú estás de acuerdo con este plan de trabajo? ¿Cuál es tu perfecta voluntad? Estos espíritus de competencia y controladores de autoridad no permiten que la gente a quien Dios llamó ejecute, sino que bloquean lo que Dios está diciendo, y lo que hacen es que colocan gente por votación o por simpatía. Número 9. Espíritus de humanismo. Este tipo de fuerza demoníaca pretende con su influencia hacerle creer al cristiano que realmente ni Dios ni su palabra son necesarias, que se puede tener éxito, se puede vencer por sí mismo, y que realmente es el hombre el que determina su propio camino, su propio destino. El hombre y su raciocinio son su propio redentor. Se toman decisiones sin oración, se ejecuta sin comunión, se estimula la autosuficiencia. Yo lo puedo hacer sin Dios. Se estimula el egoísmo, la justicia propia, el racionalismo, la egolatría y la vanidad. Ahora, es que hay un problema, y es que cuando el hombre llega a este nivel de soberbia, donde piensa que puede sin oración, puede sin comunión, puede sin adoración, puede sin ayuno, puede por su propia fuerza, la gente llega a estimularse una autoestima a grados pecaminosos y rebajando a lo impermisible la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 146, versos 3 y 4.
Salmo 146:3 lee: no pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. El día que mueren, vuelven a la tierra, y ese mismo día todos sus planes se acaban. Si de algo nos tenemos que cuidar es de darle siempre toda la gloria al Señor. Y entender lo que dice también un salmo cuando dice: si Jehová no edifica, en vano trabajan o edifican los trabajadores. No importa el esfuerzo que hagamos, todo lo que logramos en esta vida es por el Señor. Absolutamente por el Señor. Podemos estudiar, podemos esforzarnos, podemos hacer grandes planes, pero todo lo que tenemos en la vida, todo lo que logramos en la vida es por el amor, por la bondad y por la misericordia del Señor. Ese espíritu de humanismo quiere hacernos creer que fuimos nosotros quienes lo logramos. Este espíritu de humanismo es una fuerza demoníaca que quiere hacerle creer a la iglesia que la iglesia puede ser autosuficiente. Y esto le abre paso a la idolatría, al error, y le abre paso a la adivinación dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que orar y tenemos que ayunar para que el Padre aparte este espíritu de su pueblo. Espíritu de humanismo, espíritu de autosuficiencia. El yo puedo solo. Número 10. Espíritu de ateísmo. La incredulidad. La incredulidad elevada a un grado altísimo por la influencia de este espíritu. Esto es más que un pensamiento, esto es más que un sentimiento, esto es un espíritu demoníaco, el ateísmo. Y esto lleva a la perversión de la fe, lleva a la perversión de la sana doctrina, amén, haciendo creer cosas como, por ejemplo, que el cristianismo es compatible con el comunismo, que el cristianismo es compatible con el socialismo, que el cristianismo es compatible, por ejemplo, con el marxismo, con el leninismo. No, esto es totalmente opuesto, son antagónicos. Y en esta parte, si te digo comunismo, pues usted lo entiende. Si le digo socialismo, usted lo entiende. Pero hace unos años un ministro en los Estados Unidos dijo una frase que yo la quiero pronunciar en esta parte. Inhalamos y exhalamos. Imposible ser demócrata y cristiano. Lo repito. Alguien dirá: ay, pero ya el apóstol tocó un tema político. Imposible ser demócrata y creyente. Imposible. ¿Por qué? Porque los demócratas de los Estados Unidos y puertorriqueños también se unen a esto. Los demócratas están a favor del aborto. Pues entonces Dios está a favor de la vida. Son antagónicos. Están a favor de la comunidad LGBTQI. Dios establece en su palabra que esto es pecado. Esto no es cónsono con su reino. El diseño de Dios es la familia, hombre, mujer, hijos, multiplicación, fructificarse. Entonces, el demócrata está a favor de la mentira y Dios es un Dios de verdad. Por lo tanto, hay tantos temas que podemos hablarte. Son antagónicos. Y este espíritu de ateísmo, esto es lo que busca. En los últimos años, este espíritu de ateísmo ha invadido seminarios, ha invadido institutos bíblicos, desvirtuando la enseñanza bíblica, ensuciando los púlpitos, ensuciando los altares del Señor e incitando a revoluciones bajo el estandarte diabólico de la teología de la liberación. Vamos a leer el Salmo 14:1, espíritu de ateísmo. Salmo 14:1 dice: dentro de sí dicen los necios, Dios no
existe, corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. De ellos no hay nadie que haga el bien. Ahora, la intercesión. La intercesión debe velar por la eliminación de esta influencia en el reino de Cristo. Y uno de los aspectos que es muy importante mencionar aquí es que más que nunca, por los ataques del enemigo, se hace necesaria la cobertura espiritual para cada creyente y para cada ministro. Esta es la protección, el diseño de Dios, la protección para cada creyente. Imagínese usted a un soldado raso, a un llanero solitario, caminando sin cobertura, exponiéndose a todo esto. Así que sí, Dios nos demanda hoy que sí caminemos en su misión, que caminemos como un cuerpo en obediencia a su palabra y a su autoridad, que caminemos totalmente poseídos por el Espíritu Santo. Leamos el Salmo 91:1. Paréntesis, hay gente que se opone a este tema de cobertura espiritual. Hay gente que se opone al tema de una paternidad espiritual responsable y equilibrada. Se oponen porque no les gusta rendir cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas. El Salmo 91:1, mire qué hermoso. El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente. Dice el 2, dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Vamos a leer Romanos 13:1 y 2. Romanos 13:1 y 2 dice la palabra del Señor: todos debemos someternos a las autoridades. Aquí dice todos, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Dice el 2, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Y leamos Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Ahora, esta parte la voy a finalizar diciendo que la iglesia necesita hoy el don de discernimiento para discernir estos espíritus, para verlos en el mundo espiritual, para discernirlos. Si los logramos discernir, entonces podemos atacarlos y vencerlos. No caeremos en las redes de estos espíritus. Discernir. El discernimiento es un don. Y dice la palabra del Señor que todos los dones se perfeccionan con el uso. Lo que te quiero decir con esto, que en el don de discernimiento la experiencia y los años son importantes. ¿Alguna vez he escuchado el refrán de los abuelos o de los padres que dicen: muchacho, cuando tú vienes, ya yo he ido, yo he vuelto, yo he ido y yo he vuelto? ¿Lo he escuchado? Cuando tú te tiras al agua, ya yo estoy seco al otro lado. Así me decía mi abuela. Lo que me quería decir era: yo tengo una experiencia que a ti te falta. Escúchame. Y el discernimiento se va perfeccionando para poder discernir y visualizar, ver los movimientos de estos espíritus. Amén. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hay gente que no los puede discernir porque su alma está demasiado ligada a la persona. Y alguien tiene que aprender a hacer esto. Quito mis ojos de la persona y quiero ver qué hay detrás de la persona. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y a veces
La persona es tan buena gente. Tenemos unos lazos almáticos tan bellos con esa persona. Todo es tan lindo, todo es tan maravilloso, que Satanás aprovecha esa emoción, aprovecha ese sentimiento, aprovecha ese lazo para tratar de llevarse a los escogidos de Dios con espíritus de Judas, con espíritus de división, con espíritus de humanismo, entre otros. Intercedamos para que entre en operación poderosa este don de discernimiento de espíritus que influencian a la iglesia. Con eso dicho, vamos a enseñar algunos factores que afectan la práctica de la buena ética ministerial. Dijimos en clases anteriores que Jesús oró: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Luego vemos al apóstol Pablo lidiando con estas cosas también, diciendo: si es posible, estad en paz con todos. Pablo dijo si es posible, dando a entender que hay veces que no es posible, bendito Dios. Ahora, todos desearíamos que las relaciones interministeriales y entre las diversas congregaciones cristianas todo fuera bello, todo fuera maravilloso. Esto sería el paraíso. Pero tengo que confesarte que no es así. No es así. Todavía asistimos a reuniones donde se supone que todo el que está allí sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y a veces uno va caminando y la gente respira. A veces vas caminando y ves que alguien se mueve. A veces te sientas en la silla y sientes que alguien se separa de ti. Lamentablemente, después de servir a Dios por todos estos años, no solamente en Puerto Rico, en las naciones, Puerto Rico no es algo que simplemente que es aparte del mundo, de la iglesia. Yo he estado en seminarios, en congresos, en cruzadas evangelísticas, en convenciones, en cumbres apostólicas, y tengo que confesarle que en reuniones proféticas, en escuelas de ministerio, en cultos de milagros, en retiros espirituales, he visto que cada actividad que se organiza revela algo. Revela inmadurez, revela celos, revela envidias. Le digo más, estamos aprendiendo. Revela mañas ministeriales, revela mentiras, revela rechazos y toda clase de comportamientos inapropiados que usted nunca esperaría de un ministro, que usted nunca esperaría de un líder. Y pareciera que las actividades que se supone que se organicen para bendecir a muchas personas son usadas por Dios para revelarnos algo no bueno de la naturaleza adámica, pecaminosa, no controlada en algunos siervos de Dios. Entonces, estoy convencida de que el problema está en la falta de ética. No hay ética. El problema está en la falta de un buen comportamiento ministerial. El problema está en que hay muchos que tienen un concepto de sí mismos más alto del que deberían tener. El problema está que no se le ha enseñado a ese pastor a cómo tratar a la gente. Cosas básicas de educación, cosas simples que se supone que se aprendan en la esfera más elemental, que es la esfera del hogar, de la familia. Dios santo, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Ni aceptar que podemos tener diferencias y seguir amándonos y seguir siendo cuerpo. Vamos a enseñar cosas fáciles, sencillas. Yo no siempre estoy de acuerdo con lo que piensa el apóstol Carlos. Y mire que tenemos ya ahora 32 años de matrimonio. Y a veces digo, pero Carlos,
32 años de matrimonio, pero eso no significa que nos dejamos de amar por eso. Eso no significa que nos dejamos de respetar. Eso no significa que nos dejemos de abrazar. Entonces, en la iglesia de Jesucristo, donde se supone que esté el carácter de Cristo en cada ministro, por diferencias tontas, la gente se deja de hablar, no se miran, no se hablan, no se saludan. Y te hablo de cumbres apostólicas, te hablo de reuniones de pastores, te hablo de eventos ministeriales. Por lo tanto, en los próximos puntos vamos a tocar algunos de estos virus que enferman el cuerpo de Cristo y que parece que con el paso de los años contagia a la gente. Y voy a abrir mi corazón. Yo estaba el otro día en un restaurante con mi esposo Carlos, y de repente pasó una pastora de Ponce, que yo la conozco y conozco a su apóstol, y yo estoy sentada con mi esposo Carlos, y el esposo de la pastora se detuvo a la mesa para saludarme, y la pastora siguió de largo. Luego volvió a pasar de largo para ir al baño, y luego volvió a pasar de largo y se sentó. Yo dije, ¿será que no le gustó mi pescado? Eso es una barbaridad. Y ella asegura que es salva, que es libre, que está sana, que es modelo, que es ejemplo, que es pastora y es una mujer de Dios. Discúlpeme, señora, pero el carácter de Cristo no es ese. No es ese. No es ese. No es ese. Podemos ser diferentes, pero ese no es el carácter de Cristo. No. Los católicos se conducen mejor. Aquí en la graduación llegó nuestra preciosa Yeroica con su hermano. Su hermano es sacerdote católico, y el sacerdote estuvo aquí con nosotros en la graduación. Y cuando Yeroica me dijo, él es mi hermano, él es el sacerdote de mi familia, yo, mucho gusto, qué alegría conocerle, el Señor le bendiga. Y él me miró con amor. El Señor le bendiga a usted también. Y yo le dije, bienvenido, esta también es su casa. Esa es la forma. Eso no lo aprendí en la universidad. En la universidad teológica yo no lo aprendí. Eso lo aprendí en mi casa. Simple, en mi casa. Ética ministerial. Romanos 12:3. Vamos, Romanos 12:3. Ahora sí que usted tiene que inhalar y exhalar. Romanos 12:3. Dice la Biblia: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos, ¿cuáles son algunos conceptos personales equivocados que afectan el comportamiento y la ética ministerial? Le dije que inhalamos, ¿verdad? 1, la prepotencia. La prepotencia es una práctica equivocada del ejercicio de la autoridad recibida. Escuché una vez a alguien, no recuerdo quién, que dijo: la autoridad se gana, no se impone. Y muchos confunden autoridad con despotismo. Hay gente déspota. El ministro es un servidor, no es un jefe. Confunden autoridad, el cual los induce a que aquí mando yo, y aquí el poderoso soy yo. La prepotencia los lleva a abusar de ese poder, sobre todo en las relaciones entre ministros de diferentes organizaciones, congregaciones. Y lamentablemente la prepotencia y el abuso de la autoridad lleva al menosprecio de los demás, a mirar con desprecio a los pequeñitos del Señor, al menosprecio del ministerio de la gente,
del llamado de la gente y de los dones de la gente. Y de esto debemos huir todos. Cuando yo era niña de algunos 6, 7 años, yo sufrí esto. Yo lo sufrí. Se me pidió perdón, pero estuve herida como un año. Yo era pequeña en la iglesia católica y en la capilla había un lugar donde se encendían velas. Velas para los santos, velas para las ánimas del purgatorio, velas. Y en la misa, allí en el altar, había 2 velas grandes. Entonces, una de las hijas de María me dice: Marlene, ¿te diste cuenta que las velas del altar están apagadas? Y yo: sí. Ve y préndelas. Yo me puse de pies. Yo me acerqué a las velitas pequeñas del lado derecho. Me detuve sacando un fósforo, porque tenía que encender el fósforo para prender. Y cuando me voy a dirigir al altar para ayudar al sacerdote para que las velas estén encendidas, el sacerdote dijo: la niña imprudente que se acaba de poner de pie, que se siente. Me está interrumpiendo la misa. Y yo solté. Y yo caminé. Y yo me senté. Yo era pequeña. Y yo me quedé toda la misa mirando hacia abajo. Toda la misa avergonzada, mirando hacia abajo. Cuando el sacerdote se dio cuenta de lo que había hecho, dijo: le pido perdón a la niña que se puso de pies buscando encender las velas. Y ahí fue que yo lloré. Mejor que lo hubiera dejado allí. Allí fue que yo lloré. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Me dijo imprudente públicamente. Me regañó públicamente. Yo era una niña. Yo dejé de confesarme con él, ¿sabe? Entonces yo, como sufrí tanto eso, yo aprendí algo: que a la gente no se le humilla. Yo aprendí algo: que a veces la gente se equivoca, pero con buena intención. Y yo aprendí algo: que las reprensiones y las amonestaciones no se hacen públicamente. Que el micrófono no es para eso. Eso se hace de forma íntima. De forma íntima. Pero el micrófono no es para eso. No es para eso. Entonces se llama prepotencia. Y lamentablemente el abuso de autoridad lleva al menosprecio de los demás. Todos tenemos que cuidarnos de eso, de no tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. A la gente hay que tratarla como Jesús las trataría. Cuando esta congregación comenzó, le doy ejemplos, comenzó pues ¿qué liderato tú vas a tener? Lo que te llega. Tú cuentas con lo que te llega. Éramos poquísimos y tuvimos la primera fiestita. Y había una señora muy linda, adulta mayor, con nosotros. Era un matrimonio lindísimo de la playa de Ponce. Hoy radican en los Estados Unidos, adultos mayores. Y aquella joven, como era empresaria, pues yo supuse que tenía el talento, la habilidad, la gracia para poder organizar una fiestecita para algunas 15 personas más o menos. Cuando yo he escuchado que aquella empresaria le ha dicho a los adultos mayores, que eran los ujieres: retírame esto de la mesa, retírame. Y yo: ay, Padre Santo, ni mi abuela me trataba así. La prepotencia, la altanería, la soberbia. Y ese es el punto número 2. Porque altanería y soberbia son las hermanas menores de la prepotencia. Y es la manifestación visible y clara de la prepotencia. Y el prisionero de este mal es orgulloso, es engreído, es altivo, es vanidoso. Otro sinónimo: es petulante. Y para quienes llevamos años en este bendito camino del ministerio, nos es tarea fácil reconocer a estos personajes, de los que la iglesia está llena tristemente. Tristemente. Yo lo hago mejor.
altanería, prepotencia. También se disfraza de: si fuera yo, lo haría así. Si fuera yo. Número 3, inhale, exhale. La grosería. La grosería. De esta actitud está llena la iglesia de Cristo en el mundo. La grosería es el trato a los demás. Es un virus al que tenemos que contrarrestar constantemente. ¿Por qué? Porque la grosería lleva a muchos a unos terrenos peligrosos, a unos terrenos detestables en las relaciones personales. ¿En qué consiste la grosería? Bueno, en la descortesía, la falta de elegancia en el trato, la tosquedad, la dureza, el irrespeto, la falta de atención, la mala educación. Que Dios nos libre de este mal. Lo contrario a la grosería es la amabilidad. Pero que mucha gente grosera, Padre Santo y Padre bueno. Y esta actitud tiene que ser erradicada. Vamos a leer Proverbios 16, 18 al 22. Proverbios 16, 18 al 22 dice: la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. El que atiende a la palabra halla el bien. Dichoso aquel que confía en el Señor. Hasta el 22. 21. Al de corazón sabio se le llama prudente. Los labios amables aumentan el saber. Tener cordura es tener la fuente de la vida. A los necios los castiga su propia necedad. Número 4, inhalamos y exhalamos. Todos estos son primitos. La mala educación. E insisto, la buena o mala educación se enseña en casa y se complementa en la escuela. La buena o mala educación. Entonces, algunos ministros y líderes de la iglesia parece que no tuvieron buena cuna ni buena enseñanza de pequeños, porque evidencian al tratarse unos con otros una muy mala educación. Son descorteses, son impertinentes, son desatentos, son insolentes, irreverentes, son incorrectos, y la ética del respeto está ausente en muchos de ellos. El año pasado yo entré a un salón de clases en SBC. El grupo era grande. Ahí estaba el maestro dando clases y yo entré al salón por la puerta de atrás, simplemente callada para observar. Y por lo menos 2 estaban texteando por celular mientras el maestro daba clases. Y yo interrumpí: con el permiso, profesor, con el permiso. ¿Usted permite esto en el salón de clase? A estos chicos aquí con el teléfono, porque esto es una falta de respeto. Guarden el celular ahora. Y fui a la oficina y los reporté. Inhalamos y exhalamos. Es de muy mala educación y es irreverencia que estemos en la casa del Señor y se le dé a un niño un iPad o un celular para que se calme. Que se calme orando, que se calme adorando, que se calme obedeciendo. Es un acto de mala educación. Es para que no llore. Mire, cuando yo era pequeña no existían celulares. Nada. Y desde que tengo recuerdo, yo tengo recuerdo hasta mis 4 años. Desde que tengo recuerdo, yo llegaba a la iglesia y yo me sentaba
¿A qué? A orar, a rezar, a cantar, a seguir instrucciones. De rodillas ahora, de pie ahora, sentada ahora. Y aquí estamos en victoria. Entonces ahora, que si el nene llora, que si la nena llora, para que no moleste. No. Hay que enseñarle educación a nuestros niños. Si no, esa misma falta de educación ahora, a los 6, a los 7, a los 10, prepárese para los 20. Prepárese para los 30. La educación se da ahora. Entonces hay gente desatenta, hay gente irreverente, hay gente incorrecta. Y la ética del respeto está ausente en muchas personas dentro de la iglesia. Esto tiene que ser trabajado. Voy a repetir lo que estoy diciendo. Conceptos personales equivocados que afectan el comportamiento y la ética ministerial. 1, prepotencia. 2, altanería o soberbia. 3, la grosería. 4, la mala educación. 5, altivez. La altivez es sinónimo de la presunción, del engreimiento, de la soberbia, de la petulancia, y provoca muchos roces dentro de la iglesia de Jesucristo. Y de hecho, muchas amistades se han roto por este orgullo imperante, porque qué difícil es estar cerca de un altivo. Qué difícil es escuchar todo el tiempo un altivo con el yo. 6, este es importante. Pensar que el fin justifica los medios. Una frase dicha para una cosa buena, como lo es gobernar bien, se ha desvirtuado con el paso de los años, haciéndole creer a muchos líderes cristianos que en verdad podemos echar mano de cualquier cosa. Podemos usar cualquier cosa para lograr nuestros objetivos del reino. Miren, llegué a una congregación que las personas llegaban. La Biblia dice: entrad por sus atrios con alabanza, ¿cierto? Con acción de gracias. Llegaban, ¿dónde está el pan? No hay café, no hay jugo ni chocolate. Entonces, antes de entrar por sus atrios por alabanza, querían entrar por la cafetería. A ver si me hago entender. Entonces, pues usted dirá: bueno, tenían hambre, no desayunaron. Quizás la iglesia le provee desayunito, ¿verdad? No. Levantarte del culto para tomar café con cafetería abierta, esto es una barbaridad. ¿Sabe lo que yo le dije? ¿Por qué no se traen un termo de la casa? Tráiganse el termo de la casa. Y di un consejo: cierren la cafetería hasta que esta gente no entienda lo que es orden. Lo que es orden. No, hay gente equivocada actuando con una naturalidad que es carnalidad en acción, llevando a hacer cosas que no son agradables al Espíritu Santo. De hecho, cosas que son detestables en el ministerio. Gente que se crean para ellos actividades paralelas para boicotear una actividad de otra congregación, porque no quiero que los míos se vayan para allá. ¿Usted puede creer semejante barbaridad? Vamos, un minuto dedicado al boicoteo. Todos los años en el mes de marzo tenemos aquí la convención anual del Ministerio Apostólico Redes. ¿Sí o no? ¿Qué rayos hace una iglesia que dice ser hija del Ministerio Apostólico Redes haciendo un evento durante la convención? Se llama boicotear nuestra convención, haciendo actividades paralelas. Eso no es ética ministerial. Eso es tener miedo. Miedo. Usted dirá: Apóstol Marlene, ¿miedo a qué? Miedo a perder. Miedo a perder. No quiero que vayas allá. Si te vas allá y te enamoras de allá, pues tengo un problema. No, mi amor, no. Actividades paralelas. De repente tenemos acá un evento de oración
y ya la promoción salió, toda la ciudad lo sabe, y por allá se levanta otra congregación de la misma ciudad. Yo tengo mi propio evento de oración, boicoteándose unos a otros, boicoteando las actividades de los colegas. Y te tengo una noticia: Dios no nos justifica el uso de cualquier medio para establecer el reino. Lo único que Dios acepta es lo correcto, lo puro, lo justo, lo verdadero y lo santo. Y Dios conoce las intenciones del corazón. Aquí importante es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El fin no justifica los medios. No puedo echar mano de cualquier herramienta con la excusa de que esto es reino de Dios. Reino de Dios. Josué 1, 7 al 9. Josué 1, 7 al 9. Mira esto. Dice la Biblia: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Aquí habla de esfuerzo, habla de valentía, pero también habla de cuidar que yo todo lo haga conforme a la perfecta voluntad del Señor. Número 7, inhalamos y exhalamos. El glamour. Sí, hay que estar bien vestido, claro. Hay que ser apropiado, claro. Hay que ser elegante, claro. Pero a algunos se le ha penetrado en la mente en el siglo presente la idea de que mientras más bellos sean, mientras más bellas sean, enseñamos. Hay que tener equilibrio por el amor de Jesús. Mientras más curvas tengan, más a la moda estén, más ungidos son. ¿Se equivoca? No. Es cierto que hay que vestirse correctamente, no inadecuadamente. Es cierto que hay que vestirse honrosamente, no deshonrosamente, para quien sirva a Dios en un ministerio. Pero la palabra glamour es un anglicismo proveniente de una voz francesa y que se asocia con elegancia, con belleza, que se liga con objetos, con ropas o materiales que se ven extraordinarios, que sobresalen en su ambiente. Y el problema aquí no es la elegancia, el meollo de este asunto es creer que por lucir mejor que otros pueden menospreciar a sus semejantes, y su buen glamour les engaña, haciéndoles creer que son más que los demás, y tratan de imponer esto en relaciones y trato ministerial. Parecen más modelos que ministros, y hay que tener equilibrio. Y aquí sí tenemos que leer Primera de Pedro 3, 3 al 4. Aquí sí tenemos que aplicarlo. Dice que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno. Lo que está diciendo Pedro es: lo de adentro es más importante que lo de afuera. Del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. ¿Cuál tipo de belleza es muy valorada por Dios? La belleza interna. Número 8. ¿De qué nos vamos a cuidar? De la popularidad. Popularidad. Y más en un tiempo de redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay gente que se está enfermando con esto. Dios santo, que si no me diste like. ¿Usted puede creer eso? Que el apóstol Marlín no me dio like. ¿En serio? Garimar, saca el DSM-5. ¿Cuál es el diagnóstico que le vamos a dar?
popularidad. Y es que muchos confunden popularidad con autoridad. Mire, reunir mucha gente no implica que se tiene mucha unción o autoridad. No. Dios es quien los junta por sus propósitos. Lamentablemente, algunos que se sientan con mucha gente en sus templos o eventos, de repente el diablo le lanza un lazo de orgullo y llegan a sentirse superiores a los demás. Y cuando se sientan a tomar decisiones con otros siervos, si no se cuidan, van a creer que solamente sus palabras valen, solamente sus decisiones valen. Y ser popular no necesariamente implica tener autoridad. No necesariamente. Mira lo que dice Juan 12:43. Juan 12:43. Dice la palabra del Señor. Juan 12:43. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Allí está resumido. Hay que cuidarse de amar más la gloria de Dios. Hay que amar más la gloria de Dios que la gloria que dan los hombres, por el amor de Jesús. Y entender que Dios es Dios y nosotros somos su instrumento. No es que Dios es nuestro instrumento para lograr cosas. Santo Padre. 9. La fama. La fama. La fama Dios se la da a quien Él quiere. Y para el desarrollo de su ministerio y el desarrollo de sus propósitos divinos. Y la fama tiene que ser atendida con humildad por aquellos a quien les es concedida por gracia divina, por humildad. La fama en algunos es un gran obstáculo para llegar a acuerdos simples para la bendición de los pueblos, pues los famosos muchas veces fijan sus ojos en lo material y no en el plan de Dios. De repente famosos que no desean ya ir a congregaciones, porque ahora sus plataformas son únicamente coliseos. Cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con la fama. Dice Josué 6:27, Josué 6:27, esto hay que aprender a manejarlo. Y el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. ¿Por qué Josué se hizo famoso por toda la tierra? Porque el Señor estaba con él. Muy bien. Vamos al número 10. Punto número 10. Carisma. Carisma. Hemos conocido personas muy carismáticas, de verdad, ataviados con la gracia, con el favor de Dios, con dones, con manifestaciones del poder divino. Son usados en altares, son usados en púlpitos, en plataformas, para la bendición de miles y miles y miles de personas. Amén. Pero el carisma que Dios da hay que saber manejarlo. Sí, Señor. Esto se recibe por la gracia de Dios. Y cuando se baja del lugar, tenemos que ver cómo se comporta esa persona a quien Dios le dio carisma. Amén. Y algunas personas piensan que por tener carisma tienen privilegios, que por tener carisma pueden maltratar a otros con gestos, con actitudes de prepotencia, de orgullo desmedido, de palabras groseras. Y hay que tener cuidado con esto. Amén. Estás en una función ministerial. De repente viene un niño con un papel roto, con un dibujito para dártelo. Tómalo, bésalo, abrázalo, recíbelo. Amén. Jamás podemos permitir que el carisma que el Señor nos ha dado nos lleve a ser groseros, altaneros, prepotentes. Y esto es lo que va a ocurrir con muchos carismáticos. Mateo 7, 22, 23. Mateo 7, 22. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Obreros de la maldad, le llama la palabra del Señor. 11. Continuando en esa línea, el menosprecio. Por allí hay quien dice: cada cabeza es un mundo. Esto es una verdad en asuntos de educación o formación familiar, en asuntos de influencia, de entorno social y de oportunidades en la vida. Estas cosas forjan en la gente su ética de comportamiento. Y en la gente que todavía no está sana interiormente, la persona desarrolla muchos prejuicios, formas de vivir, formas de resolver sus asuntos personales y ministeriales. Y con dolor hay que decirlo, que la forma en que muchas personas hoy se relacionan con otros es enfermiza y dañina para el cuerpo de Cristo. Leamos Proverbios 11:12. Mire lo que dice Proverbios 11:12. El falto de cordura menosprecia a su prójimo. El hombre prudente sabe guardar silencio. Bendito Jesús. Número 12. Hablemos de nacionalidad. Hablemos de racismo. Sí, en la casa del Señor. Amén. Esto se da mucho en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántos ministros han sido menospreciados por hablar español, por no hablar inglés, por ser puertorriqueños, por ser latinos? Y hay que aceptarlo. La nacionalidad de muchos es obstáculo para comportarse con los colegas ministros en el servicio a Dios. Y no solamente la nacionalidad, el sexo. Sí, algunos creen que son una élite preferida del cielo por ser de este país o por ser de otro país, y esto entorpece la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. De eso yo puedo hablarle mucho. El sexo que Dios me dio ha sido un obstáculo para ir a diferentes lugares a llevar la palabra del Señor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de los extranjeros. Levítico 19:34. Levítico 19:34 dice: trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Dios ama a los extranjeros. Voy a hacer un paréntesis aquí. Dios ama a los extranjeros, pero quiero decirte algo: no seas un extranjero ilegal. Cumple con la ley, porque la misma Biblia que dice que Dios ama al extranjero es la misma Biblia que dice que hay que obedecer a las autoridades. Así que Dios ama al extranjero, Dios nos ama y vamos a cumplir con la ley de ese país. ¿Sí? Muy bien. Número 13, la idiosincrasia. La idiosincrasia se define como el carácter, el temperamento o un rasgo distintivo de un individuo o de una colectividad. La idiosincrasia, distingue, diferencia a los pueblos. Amén. Pero a veces no es bien vista por los acentos, por la cultura. Amén. Ahora, muchos podrían proceder incorrectamente en sus relaciones por no entender esto, que hay comportamientos y hay rasgos comunitarios que se rinde al Dios Altísimo. Vamos a explicarlo. Este es el número 13. Yo empecé bastante pentecostal. Entonces recuerdo que en el año 2010 fui invitada a Brasil. Cuando entré a la congregación, todo estaba oscuro. Y como estaba todo oscuro, pues yo no veía. Solo pequeñas luces. Y la adoración era
exquisita, impresionante. Me atrevería a decirle que sobrenatural. Yo estaba gozándome en la presencia del Señor hasta que encendieron las luces. Y vi que el altar, el púlpito, era una tabla de surfing. Y vi a uno de los adoradores con los maones rotos y en chancletas. Y vi a la pastora con minifalda, medias de nilón, taco alto y excesivamente hermosa. Creo que me entiende. Y cuando comencé a ver eso, y comencé a ver chicas en manguillos en la iglesia, a mí se me fue la unción. Se me fue la unción. Era todo un fin de semana. Así que tuve que trabajar con mi mente. Tuve que trabajar con mis emociones. Y fue impresionante descubrir que eran los más conservadores de Sao Paulo. Yo estaba en la iglesia más conservadora de Sao Paulo, Brasil, en ese año. Pero como su idiosincrasia no estaba consono con mi formación y mi pensamiento, yo estaba ofendida. Yo estaba ofendida. Si no manejaba eso, yo no iba a poder ser efectiva predicando la palabra del Señor. ¿Me hago entender? Cuando somos maduros y entendemos esto, podemos irnos a danzar con los africanos allá con sus batas y con sus aretes aquí en la nariz, todos alabando al Señor con los ojos cerrados. Hola, se pusieron nerviosos en esta parte. 14. Influencia. Influencia no es autoridad. Más bien puede ser buena o peligrosa cuando se usa mal. Influencia implica cierto grado de poder, de dominio y hasta de prestigio. Y muchos la tienen, pero no necesariamente la autoridad de Dios. Y al confundir estos conceptos, no hay autoridad de Dios, pero hay influencia. Esto es lo que ocurre: manipulación de personas, manipulación a líderes y situaciones diversas. Amén. Por lo tanto, aquí tenemos otra vez que activar el discernimiento. No podemos dejarnos controlar. Recuerdo hace muchos años cuando alguien me dijo: pero es que yo doy aquí esto, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy esto, yo he donado lo otro. Y yo, ajá, ¿y por eso voy a estar de acuerdo con tu pecado? No diezmes, no ofrendes, no hagas tus donaciones. Pero no puedo irme en contra de la palabra del Señor porque tú creas que tienes influencia sobre mí. No tienes influencia en mí. Hola. No. Mira lo que dice la palabra del Señor. No se deje nunca influenciar cuando no hay autoridad de Dios y no hay ética. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Vamos a verlo. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino, el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios, el que cumple sus promesas aunque salga perjudicado, el que no presta dinero con interés, ni acepta soborno en contra del inocente. El que así vive jamás caerá. Jamás caerá, dice la palabra del Señor. 15. Educación y profesionalismo. Muy bien. Hay que estudiar, hay que prepararse, claro que sí. Pero un factor que tristemente muchos utilizan mal es su preparación intelectual. Confunden profesionalismo, educación con poder de Dios, autoridad de Dios, y tienden a menospreciar a otros por este factor y crean ambientes muy tensos dentro del cuerpo de Cristo. Y en esto
todos tenemos que poner los pies en la tierra. La educación nos da mayores oportunidades, pero la educación no es la fuente del poder de Dios. No es la fuente de la autoridad de Dios. 16. Economía. Ay, si esto quiero decirlo. Comenzamos en un toldo. Un toldo de FEMA azul. Santo Padre. En el piso de tierra hay unas sillitas. Nunca voy a olvidar cuando una pastora me llamó y me dijo: tengo a un gran apóstol en Puerto Rico. Su nombre es Rubén Hernández. ¿Se lo puedo enviar? Y yo le dije: ¿él predica en carpas? Y dijo: sí. Santo Padre, me han traído al famoso apóstol Rubén Hernández a predicar con los mosquitos debajo de una carpita con planta eléctrica. Y cada vez que la planta se apagaba, apóstol Carlos corría a encender la planta, y ahí con su paciencia el apóstol Rubén Hernández dándolo todo para aproximadamente 50 personas bajo una carpita. Somos amigos. Todavía él lo recuerda y se ríe a carcajadas. Un hombre de naciones. Se llama humildad. Asimismo recuerdo la misma carpa. Ya teníamos un buen sonido, digo, conforme a nuestras posibilidades. Un sonidito. Ahí estaba el sonidito. Invitamos a esta persona, conocida de hecho, y yo estaba tan contenta porque aceptó la invitación. Y empieza aquel micrófono con el ruido. No sé ni imitarlo, oye. El ruido. Y allá corrían los muchachos con los botones tratando. Y el micrófono con el ruido. Y aquella persona dijo: jamás vuelvo a este lugar. Hasta que no arreglen este problema de sonido, jamás vuelvo a este lugar. Bueno, tenemos buen sonido, pero no vendrás. No, señor. No, señor. El carácter de Cristo debe estar presente en cada persona. No. Vamos a hablar de economía, número 16. Porque en aquellos tiempos no teníamos dinerito. En aquellos tiempos hacíamos lo que podíamos. No teníamos dinerito. Entonces muchos han sido privilegiados con una posición económica mejor que la de otros. Yo he sabido que hay pastores millonarios. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, pero yo he sabido de eso. Y tienden a creer que su estatus financiero es la garantía de tener el control de todo e ir por encima de los demás. Otros tienen niveles de fe muy bajos y sostienen posiciones siempre negativas ante los desafíos que Dios nos da. Ellos mismos se descalifican por su pobre actitud ante lo económico. Y muchas veces estas cosas destruyen amistades y propósitos de Dios importantes. Y quiero darte otra experiencia. Ay, Padre, yo estoy abriendo el corazón aquí. Recuerdo aquel pastor, estábamos en la carpa, y aquel pastor me llamó y me dijo: estoy en Puerto Rico, ¿puedo predicarte este día? Bueno, pues él se invitó. Yo había ido a su congregación a predicar. En ese momento él tenía la bendición de tener templo, pero nosotros no. Estábamos en la carpa. Así que él predicó y sudó. Pero ¿quién no sudaba en aquella carpa? ¿Alguien estuvo y lo recuerda? ¿Quién no sudaba? Y cuando llovía, Señor amado, aquella lluvia, aquella humedad, allá no había blower que funcionara. Era una carpa. Alabado Dios. Y aquel hombre sudó. Y pues nosotros le dimos una ofrenda conforme a nuestras posibilidades en aquel momento. Le dimos $200. Total, él se invitó, yo no le invité. A los días
En el correo había un sobre con una carta de él. Me devolvió el cheque con los $200 y la carta leía: se los devuelvo porque esto no es honra para mí y creo que ustedes los necesitan más que yo. Yo estuve sentada en casa, yo no sé cuántos minutos, con un frío en el estómago. Y yo, Señor, eso es lo que teníamos para darle. Además, Señor amado, tú lo sabes, yo no lo invité, Él se invitó. ¿Qué culpa tengo yo de que no tengamos los recursos económicos para tener un gran templo? Si no le gustan las carpas. Además, Señor, así oré. Cuando yo fui, ¿cuánto me dio Él? 250 de predicación. Con recursos económicos. Santo, con este verso termino, que me estoy portando mal. Santo Jesús, hoy me estoy portando horrible. Es que tengo tantas experiencias. Yo puedo hacer un libro con esas experiencias. Porque a todo lo que el apóstol Johnny Chávez me dice, cuídate de esto, cuídate de esto. Yo, mira, me pasó esto. Podemos irnos de vigilia. Y nos pasó esto. Primera carta a Timoteo 6:17. Primera carta a Timoteo 6:17. Mire lo que dice la palabra del Señor. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bendito Jesús. No podemos poner la confianza, la esperanza en las riquezas. Todo eso es incierto. Y termino de forma jocosa, porque son muchos más. Aquí vamos a estar semanitas. Muchos más. De forma jocosa, como hay tanta gente que se mueve así, que mandan un papel, un documento para que lo llenen la iglesia. Un documento que diga cuántas personas usted espera en el evento. Son cosas que evalúan para si aceptan o no la invitación. Algunos son más fuertes todavía. Necesito un salón con aire acondicionado, con este menú. Necesito este tipo de sonido. Y esto llega hasta lo absurdo. Hasta lo absurdo. Pues un día una hermana hace poco me llamó y me dijo, con mucho respeto, me dice: Apóstol Marlín Arroyo, dígame por favor qué usted va a consumir después del mensaje. Pero me lo dijo con una palabrería y una verborrea que yo dije: ay, ese Señor Jesús, yo me siento como la reina de aquí de España. Le dije: sándwich de jamón y queso con mucha mayonesa, ensalada y Coca-Cola de dieta. Lo hice a propósito. Ella se rió a carcajado, lo hice a propósito. Basta ya de estos abusos. Que si tenme camarones, que si tenme... Mire, vaya y predique y agarre lo que le den en el nombre de Jesús de Nazaret. Me estoy portando mal, póngase de pies en esta hora. Todas estas cosas dañan. Todas estas cosas dañan el cuerpo de Cristo. Santo, meditan. Cualquier cosa meditan y me cuidan. Eduardo Luis, meditas y me cuidas. Que en estos días me fui viral con el tema de que las mujeres no quieren parir y que prefieren animales. Me fui viral con eso. Vamos a despedirnos. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Vamos. Padre, gracias. Señor, que la humildad que hubo en Cristo habite en cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, que nunca tengamos un concepto más alto. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlín Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.